Listo, buenas tardes. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a dar un chance para que se vayan uniendo sus compañeros de unos 10 minutos y luego voy a tomar la asistencia, ¿ya? Con los que estén dentro de la clase, ¿ya? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Alguien, por favor? ¿La delegada? ¿Quién es la delegada? Buenas tardes, doctor. Sí, se ¿Denise? me escucha. Sí, doctor, buenas tardes. Eh, si tuvieran alguna duda, pregunta, lo escriben acá por los mensajes de manera escrita. Y Denise, si algún momento no se escucha bien o hay alguna pregunta o algún motivo para interrumpir la clase, puedes activar tu micrófono, ¿ya? Ok, doctor. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy día del ojo y las enfermedades sistémicas. Pues este es un tema importante que tiene mucha aplicación clínica, ¿no? A ver, vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar con la diabetes. Ya, la diabetes es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Se dice que hacia el 2019 teníamos en el mundo 463 millones de adultos y se estima que para el 2045 aumentará a 700 millones. Entonces, ¿cuál es la importancia de que haya tanta diabetes en el mundo? Pues que tener diabetes incrementa hasta 20 veces el riesgo de ceguera, ¿ya? Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta. Como sabemos, la diabetes se puede dividir en dos grandes grupos, como lo define la OMS, la diabetes tipo 1, que es dependiente de la insulina, y la tipo 2, no dependiente de la insulina. Pues la diabetes tipo 1 es generalmente de inicio juvenil y se caracteriza por insulina deficiencia, ¿ya? Y la tipo 2, pues típicamente de adultos y personas ancianas y se caracteriza por insulina resistencia. Entonces, estos dos tipos de diabetes también van a tener características diferentes en la afectación a nivel ocular. ¿Qué más podemos decir de la diabetes? Pues tener diabetes trae complicaciones sistémicas, ¿verdad? Como las macrovasculares, en las cuales podemos ver que hay un mayor riesgo de infarto de miocardio, enfermedades vasculares periféricas y accidentes cerebrovasculares. Entonces, esa es una importante implicación de la diabetes. Pero a nivel microvascular también tenemos complicaciones como la nefropatía, la neuropatía y a nivel oftálmico, sobre todo lo que conocemos como la retinopatía diabética. Ya es lo más frecuente que vamos a conocer. Entonces, ¿cuál será el principal factor de riesgo para que se produzca retinopatía diabética? La duración de la diabetes. ¿Ya? Cualquier problema que ocasiona la diabetes en el ojito va a tener como un principal factor de riesgo su duración. ¿Cómo así? Por ejemplo, si un pacientito con diabetes mellitus tipo 1 le hacemos hoy su evaluación oftalmológica, va a ser bien rara que tenga una retinopatía diabética. Pero si en 15 años le evaluamos, lo más probable es que hasta en el 90% de los casos encontremos una retinopatía diabética, ¿ya? Y en la enfermedad tipo 2, ¿ya? Podemos, al momento del diagnóstico de enfermedad tipo 2 encontrar en la evaluación hasta un 20% de retinopatía diabética. Pero después de 15 años este porcentaje se puede incrementar hasta en un 60%. Entonces el tiempo va a ser muy importante, ¿ya? Pero hay otros factores también, por ejemplo, el control glucémico, ¿ya? Por eso es que a todo paciente que viene a la consulta de oftalmología le pedimos un control de su glucosa o en todo caso la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Lo importante es que puedan tener una hemoglobina glicosilada menos del 7%, ya que da una equivalencia que tiene un control adecuado de su glucosa. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver como factores? La hipertensión, la hipercolesterolemia, pacientes con nefropatía, entonces ellos van a tener mayor riesgo de tener una retinopatía diabética.
El embarazo también, pacientes con embarazo, pues que se les diagnostica retinopatía diabética, estos pueden progresar rápidamente de una retinopatía diabética no proliferativa a una retinopatía diabética proliferativa. Y posiblemente también cirugía intraocular. Vemos muchos casos con pacientes postoperados de cirugía de catarata en los cuales no habían signos de retinopatía diabética o habían mínimos como microneurisma y luego de un tiempo de su cirugía de catarata, estos evolucionan rápidamente y se produce una retinopatía diabética eh, severa o hasta una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y entre la retinopatía diabética, la principal causa de pérdida severa de la vista, tenemos a la maculopatía diabética. Eso para hablar la principal implicancia, ¿no?, de la diabetes en el ojito, ¿no? Y por eso es que van a tener una clase dedicada a la retinopatía, ¿no? La retinopatía diabética. Ahora nos vamos a ocupar de algunas otras implicancias que tiene la diabetes a nivel ocular que no son retinopatía diabética específicamente. Por ejemplo, Por ejemplo, en un paciente con diabetes podemos encontrar alteraciones en su refracción. ¿Cómo así? Un paciente con diabetes pues va, eh, va a haber un cambio en su agudeza visual. ¿Ya? Este cambio de la agudeza visual se va a producir ya que la hiperglicemia incrementa el poder refractivo del cristalino, condicionando o tendiendo a la miopía. ¿Ya? De un ojito normal se tiende a la miopía como el gráfico que vemos acá, ¿ya? Tiende a la miopía, ¿ya? Y que al normalizarse la glicemia, ¿ya? El cambio ocurre en sentido contrario, o sea, si se normaliza, tiende a la hipermetropía, ¿ya? Se piensa que esto se debe al aumento de glicemia que acompaña a este incremento de glucosa en la corteza del cristalino, produciéndose una retención de agua, un aumento en su espesor y consecuentemente su poder refractivo. Así, los cambios de la agudeza visual corren paralelos a las variaciones refractivas, ¿ya? Y pueden ser el primer indicio de enfermedad, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? ¿Y qué pasa? Pues al incrementarse la glucosa a nivel del humor acuoso, este hace que eh, el ciclo normal de glicólisis se ve inactivado, ya con una activación de la enzima aldosa reductasa. Entonces, al activarse esta enzima aldosa reductasa, pues lo que va a generar es que haya un aumento del sorbitol y el sorbitol incrementa la atracción de agua hacia el interior del cristalino y este se va a edematizar, ¿no? A aumentar su volumen va a cambiar su refracción y va a tender hacia va a aumentar su poder refractivo. Y al aumentar su poder refractivo se va a volver más miope la persona. Luego la persona va a controlar su glucosa, bueno, con medicamentos, dieta, y va a volver a la normalidad su cristalino. Entonces va a tender a hacer la hipermetropía y así se va a regular. Entonces este es un fenómeno reversible que va a depender de cómo está la glucosa en su sangre y si esta está controlada, ¿no? Otro fenómeno que podemos encontrar en la diabetes es la producción de catarata, ¿ya? Sobre todo, lo más característico se da en jóvenes con diabetes tipo 1 y en esto se presenta de manera bilateral, ¿ya? Inicialmente, pues lo que pasa es que se forman pequeñas vacuolas subcapsulares, ya en la periferia puede ser sobre todo, al nivel en el área subcapsular posterior, pero también puede ser en el área subcapsular anterior. Entonces así lo vamos a ver como pequeños agregados blanquecinos periféricamente, que luego se van agregando y van opacificando completamente el cristalino. Como ven, como son como pequeños acúmulos blancos, le dicen como en copo de nieve, ¿ya? Catarata en copo de nieve. Y esto puede opacar, como les decía, todo el cristalino y ya formar una catarata blanca. Ahora, la catarata, pues como saben, es un proceso natural, ¿no? Degenerativo. Y en las personas con diabetes, también la catarata normal que se producía, que generalmente es nuclear,
también se acelera. Entonces, no solo forman esta catarata blanca, sino que la catarata senil se ve acelerada por la diabetes misma, ¿ya? Entonces, en ellos, a temprana edad, vamos a encontrar en la diabetes, por ejemplo, tipo 2 vamos a encontrar una catarata a temprana edad, ¿ya? 40 años, 45, ya 50, ya podemos tener cataratas moderadas o avanzadas, a diferencia que una persona normal que las desarrolla más tarde, ¿no? Muy bien. Y también vamos a encontrar aumento de la presión intraocular. En todos los casos, ya es más una complicación que se da en aquellos pacientes que han desarrollado una retinopatía diabética, en las cuales, como sabemos, hay áreas de isquemia, ¿ya? Porque, como sabemos, la glucosa alta daña el endotelio vascular, ¿no? Y al dañar el endotelio vascular se produce en muchos casos microaneurismas y estos se pueden romper y generar áreas de sangrado, ya, microhemorragias primero, y esa sangre pues que no llega a la retina, a la retina donde debería llegar, pues queda esa área isquémica, ¿no? Al quedarse isquémica esa área, pues se va a secretar el factor de crecimiento endotelial. Ya es una medio de respuesta que tiene la retina para. ¿Qué hace este factor de crecimiento endotelial? Pues estimula el crecimiento de vasos, ¿no? La neovascularización. ¿Por qué? Porque dice, ya no me llega sangre, pues voy a crear nuevos vasos que hagan que me llegue sangre a esa área isquémica. Bueno, este factor de crecimiento endotelial, de algún lado, por tratar de suplir esto, va a hacer que estos vasos crezcan también desordenadamente, ¿ya? En toda la retina, se van hasta vitrio, y este mismo factor de crecimiento endotelial puede llegar hasta segmento anterior. Y en el segmento anterior va a generar neovascularización en el iris. A esa neovascularización en el iris le llamamos rubiosis, ¿ya? Y la rubiosis, pues, va a salir desde el margen pupilar hasta, puede llegar al ángulo iridocorneal. ¿Por qué es importante ese ángulo iridocorneal? Porque ahí tenemos la malla trabecular y en la malla trabecular, si esta malla de vasos crece a ese nivel, miren acá tenemos una gonioscopía, vemos los vasitos como descienden a nivel de la malla trabecular, pueden obstruir el flujo normal del humor acuoso. Y al obstruir el flujo normal del humor acuoso, pues se va a incrementar el humor acuoso en la cámara anterior y va a crear un aumento de la presión intraocular. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué más en la diabetes? Pues, por último, vamos a mencionar que puede haber neuropatías craneales, ¿ya? Específicamente la mononeuropatía de origen vascular. Esta mononeuropatía pues puede afectar sobre todo al tercer par craneal, es el más frecuente, pero también puede estar afectados el cuarto, sexto y el facial, ¿ya? Porque hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede ser la primera manifestación de una diabetes, ¿ya? Y generalmente su inicio es brusco, intenso y puede presentarse un intenso dolor retroarbitrario, ¿ya? Como antes de que se produzca esta parálisis, ¿ya? ¿Qué más? Que sobre todo respeta la motilidad pupilar, a diferencia, por ejemplo, de un aneurisma que al comprimir eh, eh, el, el tercer par craneal, pero de manera periférica, va a comprimir las fibras parasimpáticas. En cambio, ¿qué pasa en la diabetes? Pues el problema es a nivel vascular, ¿verdad? Los vasos o las arteriolas intrínsecas del nervio del tercer par craneal. Entonces, al estar afectado las arteriolas intrínsecas, pues no va a afectar las fibras parasimpáticas. Entonces, a diferencia de un aneurisma, pues en el que tenemos midriasis en este paciente, en una mononeuropatía de origen diabético, ya, vascular, vamos a tener una respuesta pupilar normal, ¿ya? Y generalmente el ojito lo vamos a encontrar así, con una tosis, ¿ya? Una caída del párpado y el ojito desviado hacia afuera temporalmente y un poquito hacia inferior, ¿no? Entonces, esa es una de sus principales características, ¿ya?
¿Y qué es lo importante en este? Que podría recuperarse espontáneamente, ¿no? Ante controlamos la, la glucosa y luego rehabilitación y puede controlarse hasta podría controlarse al 100%, podría recuperar su funcionalidad, ¿ya? Entonces es importante. Eh, la parálisis que se da generalmente son la paresia en todo caso, ¿no? De los músculos recto interno, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Ya eso hay que recordar. Estos son los acompañado de la tosis palpebral ipsilateral a la, a la afectación del nervio del tercer par craneal, ¿no? Que es el más importante. Muy bien. Y ahora vamos a tocar algunas implicancias de la tiroidopatía, ¿no? Y lo que va a generar oftalmopatía tiroidea, ¿ya? Entre la oftalmopatía tiroidea sabemos que es debida a la enfermedad tiroidea autoinmune que se asocia comúnmente a la enfermedad de Graves, ¿ya? En el 90% de los casos, pero puede ocurrir en el 3% en la tiroiditis Hashimoto. Bueno, sabemos que la tiroiditis Hashimoto es un hipotiroidismo, ¿verdad? Pero en su fase inicial va a tener una etapa hipertiroidea transitoria, entonces ahí también puede generar una oftalmopatía tiroidea. Pues, ¿qué pasa a nivel ocular? Pues es probable que tengamos un estímulo sobre los receptores TSH, ¿ya? Y también los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina. Estos receptores se comparten, ¿no? Tanto a nivel orbicular como en los músculos externos de la órbita y el tejido adiposo y la glándula de tiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con la unión y activación de antígenos en fibroblastos orbitales por autoanticuerpos, se tiene como resultado la activación de la cascada inflamatoria, de una cascada inflamatoria, ya con reclutamiento de células T y producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, gamma, beta y las interleuquinas 6, ¿no? Que van a generar inflamación, ¿no? Y además también vamos a tener proliferación de miofibroblastos y adipogénesis, ¿ya? Entonces, esta producción de miofibroblastos y glicosaminoglicanos también, ¿ya? Va a generar eh, que en la órbita haya una reestructuración orbitaria, ¿ya? Una remodelación orbitaria, aparte de la inflamación. ¿Ya? Y eso es importante, porque la remodelación periorbitaria muchas veces, a pesar del tratamiento, va a persistir, ¿no? Y va a tener que a veces recurrirse a una técnica quirúrgica para poder mejorar sus síntomas, ¿ya? A veces el tratamiento médico sí mejora la parte inflamatoria, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Y qué signos vamos a encontrar a nivel ocular, ¿no? Debido a la oftalmopatía tiroidea. Pues entre ellos tendremos eh, la retracción palpebral. Ven acá un pacientito con una retracción palpebral en la cual la parte escleral superior, ¿no? Superior a la córnea se puede observar de manera clara, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta con el hipertiroidismo? Que entre un 30 y 50% de los pacientes con hipertiroidismo desarrollan oftalmopatía tiroidea, o sea que es bastante frecuente. Pero la mayoría con características leves, ya eso es algo importante. Además que esta oftalmopatía tiroidea puede preceder al cuadro de hipertiroidismo franco o ocurrir mucho después, ¿no? ¿Qué más? Que tenemos una emergencia oftálmica debido a oftalmopatía tiroidea, ya en la cual el principal problema es que ya se afecta el nervio óptico y la córnea. Lo bueno es que no es frecuente, no es poco frecuente, entre el 3 y el 5%. Y además, ¿qué más hay que tener en cuenta? Que mientras la mayoría de estos pacientes tienen una evidencia clínica, ¿no? De hipertiroidismo, ya algunos
¿ya? Evidencia clínica y bioquímica, ¿no? De hipertiroidismo. Algunos van a ser eutiroideos o hipotiroideos, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, habíamos hablado de la retracción palpebral, ¿no? Bien notorio en la imagen anterior. Esta retracción palpebral consiste en una retracción tónica del párpado superior de tal modo que pone al descubierto la parte de la esclerótica por encima de la córnea, ¿no? Entonces, acá lo vemos en unilateral, ¿no? Unilateral, y acá lo vemos de manera bilateral, ¿no? Entonces, eh, cada una de estas características lleva un nombre propio. Por ejemplo, el signo Doctor, del... doctor, Sí, doctor, ¿qué es retracción palpebral? Retracción. sí, un favor, las preguntas por mensaje y la delegada va a poder hacer las preguntas, es porque para llevar un orden, ¿ya? Entonces, repito la parte de la retracción palpebral, ¿ya? Y entonces consiste en una retracción tónica del párpado superior de tal modo que pone al descubierto la parte de la esclera por encima de la córnea, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Este signo es uno de los más frecuentes, pudiendo observarse incluso antes del exoftalmos. Tal vez eso es algo muy importante, ¿ya? Y llamamos así al signo de Darrimple cuando es de manera bilateral y se produce cuando está en posición primaria la mirada. O sea, cuando decimos al paciente mire de frente, generalmente a un punto lejano, ubicado a 6 metros, mire de frente le decimos y observamos este signo, ¿no? De retracción del párpado superior con exposición de la esclera, ¿no? Y cuando hablamos del signo de Kocher, cuando el paciente tiene una mirada fija, ¿no? No hay necesidad ni siquiera de decirle que mire de frente, ya ni bien lo vemos a la persona está con una mirada fija, ¿no? Ni como un aspecto de atemorizado, ya especialmente lo que vamos a notar en ellos es una fijación atenta, ¿no? Como que si estuviera muy atento o atemorizado, ¿ya? Y el signo de Von Graf, ¿qué será? Bueno, es un descenso retardado o incompleto del párpado superior cuando pedimos a la persona que mire hacia abajo. A esta persona le estamos diciendo, mire hacia abajo, por favor. Entonces acá ven que el párpado superior ya desciende, ¿verdad? En cambio, este párpado tiene una retracción, ¿verdad? Entonces, al decirle que mire hacia abajo, este párpado no desciende adecuadamente, ¿ya? Desciende un poco, por eso decimos que hay un retardo del descenso, ¿no? O un descenso incompleto del párpado superior, ¿ya? Entonces a eso le vamos a llamar el signo de Von Graf. Entonces hay que acordarse estos signos para poder identificarlos. ¿Qué más? Habíamos hablado que hay una remodelación a nivel orbicular, ¿no? Del músculo, de los músculos extraoculares y de la grasa periorbicular, ¿ya? Entonces, al haber eso, pues también va a crear una miopatía restrictiva, ¿ya? Una miopatía restrictiva. Entonces, esto se puede presentar en cualquier etapa de la enfermedad, ya que en la cual puede aparecer una contractura de los músculos oculares y limitación de sus movimientos por un factor mecánico. Entonces, por ejemplo, acá le decimos al paciente que mire hacia arriba, ¿no? Y van a ver que el ojo izquierdo se queda fijo, ¿no? Tiene un defecto en la elevación, ¿ya? En el ojito izquierdo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, a la persona le decimos, mire hacia abajo, y igual, miren, el ojito derecho se queda fijo y hay una limitación en la depresión del ojo derecho. Entonces, eso es lo que va a generar la miopatía tiroidea restrictiva, ¿ya? En la enfermedad de Graves se afecta principalmente el recto inferior, ¿ya? Como en este caso, en la figura de abajo. ¿Ya? Pero también puede estar afectada el recto medial, los músculos rectos superiores y así, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, algo que muy característico pues es el exoftalmo, ¿no? Eso ustedes todos lo conocen,
que puede estar presente de forma simétrica y asimétrica. ¿Cómo lo medimos? Con el exoftalmómetro de Hertel, ¿verdad? Que a medidas mayores de 20 milímetros hablamos de una proptosis, ¿ya? Entonces, ¿qué implicancias va a tener esto? Pues que ante la exposición corneal este se puede dañar, ¿ya? Y al dañarse puede generar una queratitis de exposición, que la córnea también puede generar una infección. En la córnea se puede generar una infección bacteriana, ¿no? Grave, que daña completamente la córnea y puede hasta perforarse una úlcera corneal y generar una endoftamitis. Entonces, a esto no debería llegarse, ¿no? Siguiente. Tenemos además también en la oftalmopatía tiroidea lo que llamamos la congestión orbitaria, ¿ya? Que puede desarrollarse rápidamente y se advierte como un aspecto hinchado o pletórico, ¿no? Acá vemos el color característico de los párpados. Simultáneamente la conjuntiva se ve quemótica, ¿no? Hay quemosis conjuntival y los vasos ven congestionados, ¿no? Y esto, en algunos casos, la congestión orbitaria es de tal magnitud que los párpados no se pueden cerrar y ahí también la córnea se ve bastante expuesta, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos factores que hacen que la córnea se pueda dañar, entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora de darles tratamiento, ¿ya? En algunos casos se puede ver hasta prolapso de grasa de los párpados, ¿no? Y algo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Que es poco frecuente, pero hay que tenerlo como una complicación grave de la oftalmopatía tiroidea, es la neuropatía óptica distiroidea, ¿ya? Y que aunque es poco frecuente, habíamos dicho entre 3 y el 5%, ya es un motivo para tratarlo como una emergencia oftálmica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su mecanismo fisiopatológico va a haber una compresión, ¿ya? Ven acá, mire cómo es la inflamación a nivel del músculos perioculares y la grasa puede comprimir el nervio óptico, ¿ya? Y puede generar que haya de inicio pues un edema de papila, ¿no? Por la falta de vascularización a nivel del nervio óptico y que si esto se prolonga a través del tiempo y no tiene un tratamiento adecuado, pues el nervio óptico se queda atrófico, ¿ya? Que cuando al inicio había una disminución de la agudeza visual, una pérdida de visión de colores, al haber una atrofia, pues llega a una ceguera. Entonces, por eso es que requiere un tratamiento pronto, ¿ya? De inicio, pues el tratamiento puede darse a nivel médico nada más, pero luego se va a tener que recurrir, si esto no mejora, a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el tratamiento en general de estas orbitopatías tiroideas? Pues lo principal tendremos que decir que hay que dar medidas profilácticas, medidas como el dejar de fumar, ¿ya? Y si una persona no fuma, prevenirla que no fume, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el fumar aumenta la incidencia de orbitopatía, entonces es importante. Si ya tiene hipertiroidismo, pues habrá que darle tratamiento específico para el hipertiroidismo. Y en algunos casos se puede recurrir hasta la vía quirúrgica, ¿no? Como tiroidectomía total o parcial, ¿ya? En caso ya esté instalada una oftalmopatía tiroidea y no se puede dar un tratamiento quirúrgico y ya no resulta bien con la terapia médica, pues podemos recurrir a una terapia con yodo, ¿no? Yodo radioactivo. Pero en el caso que se tiene eh, el problema tiroideo a nivel oftálmico, hay que agregarle esteroides, ¿ya? Porque si no, el cuadro más bien puede agravarse, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos cuando hay una enfermedad leve, ¿no? Cuando hay una leve proptosis y un problema de exposición corneal, pues hay que dar medidas locales, ¿no?
Las medidas locales van a ser lágrimas para proteger la córnea. Ya habíamos dicho que uno de los grandes perjudicados en esta oftalmopatía tiroidea son las córneas, ¿no? Entonces, con las lágrimas lubricaremos el ojito. Y si no cierran bien los ojitos, pues pondremos parches, ¿no? Para proteger la córnea. Además, debido a este problema de remodelación orbicular y esta miopatía restrictiva, pues muchas veces tenemos que el paciente ve doble, ¿no? Hay una diplopia, ¿ya? Y eso lo podemos corregir con prismas, ¿no? Estos lentes prismáticos que nos permiten ayudar que la persona vea mejor, ¿ya? Y también le podemos poner gafas oscuras, ¿por qué? Porque van a tener mucha fotosensibilidad, ¿no? Entonces hay que protegerlos adecuadamente. En cambio, cuando ya hay una enfermedad moderada, ¿no? Una enfermedad que ya implique una restricción orbitaria, ¿no? De los movimientos extrínsecos oculares y la proptosis ya se vuelve más notoria, pues ya hay que dar una terapia inmunomoduladora, ¿ya? En cambio, si la enfermedad ya es más severa, ya con un compromiso notorio de la córnea y una pérdida brusca sobre todo de la visión, ¿no? Que es la que nos va a dar un grado de severidad de la oftalmopatía tiroidea, hablaremos que tenemos que hacer ya una rehabilitación quirúrgica, ¿ya? Solo en casos extremos hablaremos de una radiación orbital externa que va a permitir matar células T retroorbitales, ¿ya? Esto ya es una medida muy extrema ya. Y en el tratamiento, pues, habíamos hablado de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que va a ser una descompresión de la órbita, que le vamos a llamar así, descompresión orbitaria. ¿Qué se va a hacer en la descompresión orbitaria? Pues se va a extraer la pared lateral, ¿ya? La pared lateral, la pared medial y en algunos casos en la pared inferior, ¿no? El piso de la órbita. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Además de sacar un poquito de grasa remodelada, ¿no? Periorbitaria, vamos a crear un mayor espacio y vamos a limitar la compresión del nervio óptico. Entonces, con esto vamos a liberar un poquito eh, toda esta cavidad que estaba muy inflamada y estaba comprimiendo el nervio óptico. Vamos a liberar el volumen y con esto vamos a mejorar tanto los síntomas como el dolor que va a tener la persona y también vamos a proteger el nervio óptico, ¿no? Que era lo que más nos preocupaba, ¿ya? Ahora vamos a mencionar algunas características del hiperparatiroidismo, ¿ya? En el hiperparatiroidismo lo principal que hay que tener en cuenta es la afectación corneal, ¿ya? Que es como una queratopatía en banda, ¿ya? Así le decimos porque, miren, tiene la forma de una banda, ¿ya? Que aunque es rara, es uno de los signos más frecuentes asociados con la hipercalcemia secundaria a la alteración hormonal de estos pacientes, ¿ya? Se produce por el depósito intracelular de cristales de hidroxiapatita cálcica en las células basales del epitelio de la córnea. Además, también puede llegar hasta membrana de Bowman y estroma anterior, provocando opacidades blanco-grisáceas, como vemos acá, en el área papilar, ¿ya? Entre ambos párpados. Por eso es el área que más o menos está expuesta entre ambos párpados, genera una banda, ¿no? Una banda blanquecina y a lo largo del meridiano horizontal de la córnea, ¿no? Eso lo vamos a llamar queratopatía en banda, ¿ya? Ese es el nombre que lleva. ¿Y qué va a pasar en el hipoparatiroidismo? Pues algo de relación tiene con esto de la diabetes que habíamos mencionado, ¿no? Que también formaba cataratas subcapsulares. Como ven acá también tenemos estos pequeños segregados blanquecinos a nivel periférico y central en estos ambos ojitos, ¿ya? Y que vamos a decir que pues se desarrolla catarata en ambos ojos con aparición de opacidades punteadas discretas ya a nivel subcapsular. Ya este tipo de opacidades también se observan, por ejemplo, en otras enfermedades como la distrofia miotónica, cretinismo y mongolismo, o sea que es
no es tan específica como habíamos dicho en la diabetes también. ¿Y por qué se dará esto? Porque se conocen efectos de la hormona paratiroidea sobre el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Y la relación entre los defectos en el metabolismo de carbohidratos y la formación de cataratas. Entonces, por ejemplo, si a un pacientito le retiramos la paratiroides, ¿no? Va a generar una disminución en la capacidad de síntesis de glucosa, ¿no? Y va a producir mayor producción de ácido láctico. Y como recordarán, ahí se produce una activación de la glicólisis y una activación de enzima aldolosa reductasa. Va a ingresar líquido, va a formar vacuolas, ya subcapsulares posteriores, estos se van a agregar y van a generar estas opacidades. ¿Ya? Entonces, eso explica de manera similar por qué se producen cataratas de este tipo también en estos pacientes con hipoparatiroidismo. Ahora vamos a ingresar a un grupo de enfermedades relacionadas a las enfermedades hematológicas, ¿ya? Y cómo se relaciona esto con desórdenes oculares. Vamos a iniciar con este grupo de enfermedades que es la anemia falciforme o en aquellos en los que se encuentran glóbulos rojos en forma de os, ¿no? Que al final va a formar parte de un grupo de hemoglobinopatías, ¿verdad? ¿Qué tenemos? En una persona normal podemos encontrar la hemoglobina A, ¿no? Que comprende de dos cadenas, de globina alfa y dos cadenas beta, ¿no? Que están asociadas a un anillo en. Acá tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pues, ¿qué pasa? Que en las hemoglobinopatías falciformes vamos a encontrar una hemoglobina mutante, ¿no? Que le vamos a llamar hemoglobina S. ¿Qué se da por la afectación en la cadena beta? Específicamente en la cadena beta, ¿ya? En la cadena beta en la posición 6, o sea, acá tenemos la posición 6 y se va a dar un intercambio, ¿ya? Del ácido glútico que generalmente, normalmente se encuentra por valina. Entonces, a esa mutación que se da, le llamamos una hemoglobina S, ¿ya? ¿Y qué va a predisponer en el glóbulo rojo esta hemoglobina S? Pues va a predisponer una hemólisis de glóbulo rojo, su agregación, y va a generar obstrucciones, ¿no? Que en la retina va a generar obstrucciones venosas y arteriales. Y con ello se van a presentar las patologías que vamos a describir. ¿Ya? Además, dentro de este grupo de hemoglobinopatías también podemos encontrar otra mutación que es la hemoglobina C. ¿Ya? La hemoglobina C similar, hay una alteración en la cadena beta y así como había un intercambio entre ácido glutámico y valina en la hemoglobina S, en la hemoglobina C va a haber un intercambio también, ¿ya? Pero en este caso el ácido glutámico se va a reemplazar por lisina. Entonces ahí también vamos a tener una hemoglobina mutante, que es la hemoglobina C. Bueno, ¿y por qué son importantes escribir? Que estos se van a combinar con la hemoglobina A, van a formar fenómenos heterocigóticos o hasta homocigóticos, como la drepanocitosis SS, ¿no? Bueno, entonces, aunque las enfermedades sistémicas, ¿no? Más graves son aquellas con eh, células falciformes SS, en la enfermedad ocular más grave, sobre todo, ya en las heterocigóticas como la SC, ya que hay una combinación de hemoglobina S con C, ya y en enfermedades como los síndromes talasémicos drepanocíticos. ¿Qué pasa en la anemia talasémica? Pues en la anemia talasémica, pues que hay una supresión de una cadena polipeptídica. En este caso, hay una supresión de la cadena polipeptídica alfa, ¿no? Por eso llamamos que se llama una hemoglobina afectada por la alfa-talasemia, ¿ya? Ahora, si este beta todavía tiene una mutación como la que habíamos mencionado en la drepanocitosis, pues hablaremos de un síndrome sémico drepanocítico. Pues este tipo también de
hemoglobinopatía también va a ser una de las formas graves. Entonces, a manera de resumen, las maneras graves tenemos en la drepanocitosis SC y en la en la anemia talasémica drepanocítica, ¿ya? En cambio, la drepanocitosis SS y la S darán formas leves de retinopatía ocular, ¿no? Entonces, ahí eso es importante. ¿Qué vamos a encontrar en las anemias falciformes, no? A nivel de conjuntiva vamos a encontrar vasos rojos, oscuros, en sacacorcho o en coma. Eso lo vamos a ver en unas imágenes, ¿ya? Y en el iris, pues vamos a tener parches atróficos isquémicos, como habíamos mencionado, en estos debido a la forma de los glóbulos rojos en forma de hoz, estos van a generar hemólisis y también obstrucciones y van a generar atrofias a nivel de retina y en caso en el iris también van a generar atrofias e isquemia, ¿ya? Y en algunos casos puede haber rubiosis también, ¿no? Como habíamos mencionado también en la diabetes, que hay áreas isquémicas en la retina, pues acá también va a haber áreas isquémicas en la retina y va a haber aumento del factor de crecimiento endotelio y va a generar rubiosis. Pues va a haber cambios intravasculares en la conjuntiva y retina y van a adoptar forma de salchicha y también se pueden presentar aneurismas oculares, ¿ya? Habíamos mencionado que cuando hay una obstrucción, pues se puede romper los vasitos y se puede generar hemorragias intrarretinianas, ¿ya? Tanto a nivel de nervio óptico y vitrio. Y pueden formar neovascularizaciones con redes vasculares, ¿ya? Eso es importante. Acá vamos a ver unas pequeñas imágenes, por ejemplo acá, ya que si ven acá, esta es la esclera, la parte blanca, este vaso, ¿ya? Conjuntival, que viene, que va hacia el área limbar, ¿no? Vemos que esta vasito conjuntival lo vemos más grueso, ¿no? Que el resto de lo demás. A eso le vamos a llamar que un vaso corto se encuentra en forma de coma, ¿ya? Y que se encuentra cerca del limbo, ¿no? Entonces este signo le vamos a llamar el signo de Patón, ¿ya? Estos vasos ingurgitados en forma de coma, ¿ya? Que se dan en las anemias falciformes. Y a nivel retinal habíamos hablado que habían isquemias, ¿no? Isquemias a nivel macular, ¿ya? Y también habían hemorragias en general prerretinianas, ¿no? Que le llamamos por su color característico en parche en salmón, ¿ya? Estas hemorragias se pueden reabsorber, ¿ya? Y pueden generar, pues, así como cicatrices corioretinianas con hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina y formar estas manchas negras. Entonces le van a llamar hiperplasia del epitelio pigmentario en sol negro, ¿no? Por estos colores característicos, que pueden estar a la vez con hemorragias prerretinianas, ¿no? Que van evolucionando de hemorragia prerretiniana a hiperplasia del epitelio pigmentario de retina. Mediante se reabsorbe el sangrado, pues ya se queda así, primero blanquecino y después más negro. Y si la atrofia o la isquemia se va a nivel macular, pues vamos a encontrar una depresión macular periférica, ¿ya? Entonces acá vamos a ver a nivel de la mácula, esta área más blanquecina, ¿no? ¿Ya? Isquémica, y esto va a afectar gravemente la agudeza visual, ¿no? Eso es la importancia. A nivel periférico, pues vamos a tener neovascularizaciones, así como sacacorchos, ¿no? Enredaderas de mallas a nivel periférico que pueden crecer hacia vitrio, ¿no? Y también desprender la retina. Y esa neovascularización, en una prueba como la angiofluorescinografía, va a dar una imagen así como abanico de mar, ¿ven? Esta forma característica. Y en sus bordes terminales, pues puede escapar un poco de líquido intravascular, ¿no? Entonces por eso da esta hiperfluorescencia periférica, ¿ya? O quedarse como zonas de ausencia de perfusión, ¿no? Por eso ven en esta área que está más negra, ¿no? Es un área que no está llegando la sangre, ¿no? Entonces son características en, en los síndromes de las hemoglobinopatías, ¿no? Ahora vamos a hablar qué pasa, por ejemplo, en este problema hematológico que es la anemia perniciosa. Pues en la anemia perniciosa hay un compromiso ocular destacado, sobre todo a nivel de nervio óptico, ¿ya? Que va a
generar pues de inicio una neuritis retrovulvar y en su evolución puede generar hasta una atrofia óptica, ¿ya? Lo principal síntomas que da son una baja visión central y formación de escotomas, ¿ya? Entonces, al inicio podemos ver que pueden aparecer algunas hemorragias, ¿ya? También pueden aparecer algunos exudados blancos, como se ven como manchas blancas. Bueno, acá no hay en esta imagen, pero pueden aparecer manchas blancas que son exudados, ¿ya? Y al inicio pues puede ser reversible con el tratamiento, ¿no? Se controla la anemia perniciosa y se puede controlar, pero si esto desencadena, no hay un tratamiento adecuado, puede desencadenar en una atrofia óptica, ¿ya? Con una pérdida visual permanente, ¿ya? Por eso es importante dar un tratamiento adecuado. Acá podemos ver la principal afectación que se da en la anemia perniciosa, en la cual al inicio pues podemos ver una alteración en la visión de colores y sobre todo en el campo visual un escotoma. Escotoma vamos a llamar que cuando por ejemplo evaluamos el campo visual, ¿no? Los 30 grados centrales, ese campo visual puede haber áreas donde no se ve. Y al haber estas áreas donde no se ve, pues se van a mostrar en una evaluación de campimetría como manchas negras, ¿no? Áreas donde no hay respuesta. Estas manchas negras que se ven acá le llamamos escotomas, ¿ya? Escotomas son áreas donde no hay respuesta visual, ¿ya? Al estímulo luminoso. Los escotomas que van desde la mancha ciega, que es el nervio óptico, ¿no? Donde no hay conos y bastones, hacia la mácula, le llamamos escotomas centrosecales, ¿ya? Escotomas que van desde la mancha ciega hacia el área de mejor visión, ¿ya? Entonces, esos escotomas donde no ve la persona son escotomas centrosecales y son características de las anemias perniciosas, ¿ya? Bueno, ya cuando se produce una neuropatía óptica, pues ya no ve nada el paciente, ¿no? Pero al inicio, pues, podemos ver eso. Luego, otras enfermedades son que podemos ver que dentro de los desórdenes hematológicos, pues ya son las leucemias, ¿no? Las leucemias son neoplasias malignas, como sabemos, ¿no? En las cuales las células madre hematopoyéticas van a generar una proliferación anormal de leucocitos y van a presentarse células inmaduras que ocupan la médula ósea. Las complicaciones pueden deberse a infiltración directa o secundaria anemia e hiperviscosidad, ¿no? Lo más frecuente encontrar en estos pacientitos es la afectación secundaria, ¿no? Debido a anemia e hiperviscosidad. Entonces, debido a esa hiperviscosidad, pues podemos encontrar hemorragias múltiples. Ven acá en toda la retina, pues hay eh, múltiples áreas de hemorragia, que pueden ser también hemorragias preretinales, así en forma navicular o a nivel de la mácula, ¿no? Y también hay unas manchas características que le llamamos manchas de Roth, que se presentan en las leucemias, ¿ya? Las leucemias que son en la periferia, manchas rojas con un centro blanquecino, ¿no? De fibrina que se llama. Aunque no son específicas de la leucemia, pero sí se presentan en gran frecuencia en esta patología, ¿no? También podemos encontrarlas pues en otras afecciones como endocarditis bacterianas, otros tipos de anemia, hipertensión, entonces hay que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial también, las manchas de Roth, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Pues infiltrados retinianos, ¿ya? Así infiltrados retinianos o a nivel de la coroides, ¿ya? Que si afectan a gran cantidad de la coroides, lo vamos a ver como en esta imagen en piel del leopardo. Y si hay una infiltración de la leucemia a nivel periocular, vamos a encontrar proptosis, ¿no? Que va a ser más frecuente en niños, ¿no? Entonces va a haber una afectación también periocular. Y ahora vamos a hablar un grupo de enfermedades
que son las enfermedades del colágeno, ¿no? Y cuáles son sus manifestaciones oculares. ¿Ya? Uno de ellos es pues el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Que como saben es una enfermedad crónica autoinmune multisistémica que va a afectar también la vía visual, el sistema visual, ¿no? Por múltiples mecanismos, ¿ya? Como depósitos del complejo autoinmune, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y además va a generar, debido a todos estos mecanismos, también el síndrome de Sjögren secundario, ¿no? En la cual va a haber una sequedad ocular, ¿ya? Y por producción inadecuada de lágrimas. Pues las características que se dan a nivel ocular son importantes para ver el grado de actividad del lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos índices importantes, uno es el SLEDAI y el otro el BILAF, ¿no? Y como ven, ahí están descritas en uno de sus ítems de puntuación varias características oculares, como la retinopatía lúpica, ¿ya? Hemorragias retinianas, exudados, hemorragias en coroides, neuropatía óptica. Y acá, por ejemplo, en el BILAG podemos encontrar queratitis, ¿no? La escleritis, ¿no? Epiescleritis, que son características que vamos a describir, que van en la puntuación. Entonces, identificar estas características nos va a permitir también ver la actividad del lupus, ¿no? Una de las características que podemos encontrar en lupus, pues es esta placa eritroedematosa no infiltrativa, ¿no? Como ven acá, asociado a un edema de párpados, ¿no? Que es una variante del lupus eritematoso cutáneo crónico, ¿no? Donde se presentan estas placas eritoedematosas de aspecto urticariforme, ¿no? Y se localizan sobre todo en áreas fotoexpuestas, ¿ya? Sobre todo en la cara, tronco y acá como vemos a nivel de los párpados, ¿ya? Y lo que pasa es que pueden tener la tendencia a dejar cicatrices, ¿ya? Pero al mejorar el cuadro también pueden resolverse espontáneamente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Otro, Otra característica que podemos encontrar pues son las epiescleritis y las escleritis. Bueno, acá donde hay que tener muy en cuenta son cuando se producen las escleritis, ¿no? Porque en las escleritis pueden ya tener una afectación a nivel del polo posterior y hasta una neuritis. Entonces hay que tener en cuenta porque ya van a requerir un tratamiento sistémico antiinflamatorio y específico adecuado, ¿no? A diferencia de una epiescleritis que generalmente el tratamiento es más local nada más. ¿Ya? Eso pueden diferenciarlo con su test de fenilefrina, ¿no? Al 10% su fenilefrina y ver cuándo es que estos vasos atenúan su color, ¿no? Obviamente cuando es una epiescleritis van a atenuar, pero cuando es una escleritis no lo va a hacer. ¿Ya? Además puede presentarse también escleritis anterior necrotizante, ¿no? Por la inflamación se adelgaza la esclera, ¿ya? Y se va a translucir la coroides, por eso es que van a tener este aspecto color uva, ¿no? Con un color más pigmentado es que se va a observar a nivel escleral, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Una afectación a nivel de la retina, ¿ya? Una retinopatía en la cual vamos a encontrar pequeños áreas de exudados, ¿ya? Exudados, que así como se ven estos depósitos blanquecinos, exudados que pueden estar asociados a hemorragias, ¿ya? Y a menudo se dan paralelos a la gravedad de la inflamación sistémica, ¿no? Y esto puede indicar un control inadecuado de la enfermedad sistémica, ¿ya? Eh, como le decía, lo que vamos a tener son manchas de algodón, estos exudados blanquecinos, ¿no? Manchas de algodón, ¿ya? Y hemorragias intrarretinianas, aparte de que los vasos también se pueden tornar más tortuosos, ¿ya? Otra enfermedad que vamos a tocar es la esclerodermia sistémica. Ya en la esclerodermia sistémica lo que hay que tomar en cuenta es cómo están los párpados, por ejemplo, toman una forma delgada y brillante, ¿ya? Además hay una alteración en la secreción lagrimal
con un síndrome de ojo seco asociado, ¿ya? Además, en esta enfermedad puede producirse también unas retinopatías en las cuales vamos a encontrar también áreas de isquemia, ¿ya? Y también podríamos encontrar eh, inflamación perivascular, ¿no? Y también podrían presentarse uveitis, ¿ya? La fiebre reumática, como sabemos, es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta, al ser maltratada, o sea, no se cura adecuadamente con el antibiótico indicado, pues genera a nivel sistémico una serie de inflamaciones, ya a nivel, por ejemplo, del corazón, como carditis, a nivel articular, artritis, y así a nivel sistémico, muchas inflamaciones. Bueno, a nivel ocular, pues podemos encontrar una escleritis, ¿ya? Una escleritis, una uveitis granulomatosa, una corioretinitis, y además también estas hemorragias, hemorragias de Rod, ¿no? Hemorragias de Rod, que son característicos, ¿ya? La artritis reumatoide juvenil, pues ya sabemos varios tipos. La más conocida es la STIL, pero es la menos frecuente, ¿no? También tenemos la reumatoide oligoarticular, que sí es la más frecuente, y la poliarticular. Ya en las artritis reumatoides, pues, ¿qué características vamos a tener? Que se presentan con uveitis, ¿ya? Son uveitis que raramente son sintomáticas, que son encontradas en la evaluación oftalmológica y que muchas veces van a requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque a la larga, si no son tratadas, van a generar cambios a nivel del segmento anterior como sinequias, ¿no? Se va a pegar el iris al cristalino y va a generar sinequias posteriores y con ello podría generar una hipertensión ocular. Además, ¿qué va a pasar en las artritis reumatoides? Como estos, eh, como estos pacientitos van a recibir un tratamiento corticoideo muy largo, ¿no? De mucho tiempo, pues este mismo tratamiento corticoide puede generar cataratas, puede generar glaucoma y eso puede ser una complicación secundaria de ese tratamiento. Entonces, en estos pacientes vamos a tener esas afectaciones, ¿ya? ¿Qué más? Y en la artritis reumatoide juvenil hay que tener en cuenta que la uveitis aproximadamente va a afectar al 20% de los niños, ¿ya? Y alrededor del 5% de la forma poliarticular, y es extremadamente raro en la forma tóxica. Ya en la enfermedad de Still es más raro. Ya generalmente vamos a ver en la forma pauci articular y la poliarticular. Ya además asociados pues a factores como tener un inicio temprano, ya un nano positivo y un HLA-DR5. Ya entonces hay que acordarse de eso, las sinequias, miren acá cómo se pega el iris y el cristalino, esas sinequias, ¿ya? Y luego las cataratas que se pueden formar, sinequias posteriores y cataratas en el artritis reumatoide juvenil. ¿Ya? Y en la forma adulta, pues va a ser una manifestación ocular que va a depender de la alteración exudativa inflamatoria del tejido conectivo. Ya en ella se podemos poder encontrar iritis no granulomatosas, escleritis, que también pueden progresar, ¿no? En respuesta al tratamiento corticoide en catarata y glaucoma secundario, ¿ya? Además podemos encontrar nódulos en la esclera que van a determinar una dehiscencia escleroperforante, ¿ya? Eso es importante también. Y habíamos hablado del síndrome de Sjögren, ¿no? Que en lo que nos va a importar acá, que es una disfunción de las glándulas exocrinas, sobre todo de las glándulas lagrimales en nuestro caso, ¿no? Que van a generar ojos secos, ¿ya? Y afectación de la córnea, por eso hablamos de una queratoconjuntivitis zika, ¿ya? Y que vamos a clasificarlos, bueno, de acuerdo a sus grados, ¿ya? En grados donde solo hay sensación de cuerpo extraño, escozor, hasta que se presentan úlceras corneales, ¿ya?
Y lo vamos a ver pues con diversos tests, como el test de fluoresceína, ¿no? Que en la cual vemos islas donde no hay, donde no se tiñe la fluoresceína. Cuando le decimos al paciente que mire fijamente y no cierre los párpados, y si en menos se forman estas islas en menos de 12 segundos, vamos a decir que hay un tiempo de ruptura lagrimal muy corto. O podemos hacer con estas tiras reactivas, ya el test de Schimmer, ya a ver cuánto, cuántas lágrimas se producen y cuánto se tiñe esta lágrima, ¿no? Cuánto tiñe esta tira reactiva la lágrima, ¿ya? Otra enfermedad que podemos tener con afectación ocular es la dermatomiositis, que se produce en la edad media, con un curso agudo y crónico, con dermatitis, dolor muscular, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar a nivel ocular, sobre todo, es el edema palpebral, ¿ya? Y una coloración en heliotropo, ¿no? Ven esta coloración característica de la dermatomiositis, ¿ya? Además podemos encontrar escleritis, nistagmus, ¿ya? Parálisis de músculos oculares también, ¿ya? Y a nivel de la retina también exudados algodonosos. En la poliarteritis nodosa, que es característica de personas de 20 a 50 años que se presentan con características sistémicas como fiebre, pérdida de peso, ¿no? Además de otras implicancias sistémicas como enfermedad renal con hipertensión, infarto de miocardio, ¿ya? Y además de que podemos encontrar algunos exámenes de laboratorio como leucocitosis, ¿ya? Aumento de la velocidad de segmentación glomerular, PCR, asociados a antígeno para hepatitis B, de superficie de hepatitis B, factor reumatoide y PANCA positivo, ¿no? Eso encontramos la poliarteritis nodosa. ¿Qué vamos a encontrar? En el segmento anterior, queratitis ulcerativas periféricas y escleritis necrotizante. Y en el segmento posterior, oclusión de la arteria de la retina y neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Ya? Acá vemos la queratitis ulcerativa periférica, vemos cómo está estas úlceras que se forman en la parte periférica de la córnea, ¿ya? Y acá vemos cómo la escleritis necrotizante puede llegar a nivel limbar y hasta nivel de la córnea, perforándola esta y puede generar una comunicación, ¿no? Que es cerrada por el iris. Ven acá el iris está desplazado como tapando el área donde hay una perforación, ¿ya? Y por último vamos a hablar de la arteritis temporal de células gigantes, ya que se da en personas mayores de 65 años con fiebre, pérdida de peso, fatiga, artralgias, sensibilidad en el cuero cabelludo y en ello se va a presentar una claudicación mandibular o dolor a la masticación, ¿no? Esa es lo característica. Y sobre todo, pues estas arterias temporales son palpables y con sensibilidad y pulso disminuido, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la arteritis temporal de células gigantes? Pues que van a presentar una pérdida brusca de la visión, ¿ya? Eso es importante en ellos, ¿ya? En un ojo primero y después en el otro ojo. Y pueden presentarse más frecuentemente como una neuropatía óptica isquémica, ¿ya? Anterior, en la cual uno al ser el fondo de ojo pues va a encontrar un edema y palidez de la papila, ¿verdad? Y el paciente también va a tener una disminución de la agudeza visual. En caso raro vamos a tener una neuropatía óptica isquémica posterior en la cual aparentemente en el nervio óptico no hay nada, ¿no? Pero sí va a presentar un defecto pupilar aferente y una disminución de la agudeza visual. A eso le vamos a decir que ni el oftalmólogo puede ver lo que hay en el nervio óptico, ni el paciente ve nada. Entonces, estos son menos frecuentes, pero se presentan también. Y también va a haber en los músculos oculares una debilidad o una parálisis, ¿no? Sobre todo de los rectos laterales. Sistémicamente vamos a encontrarse en ellos eritrosedimentación acelerada y en ellos va a ser importante hacer una biopsia, ¿no? Para poder diagnosticarlo y darle un tratamiento oportuno. Aunque no va a ser necesario el resultado de la biopsia para poder iniciar tratamiento, ya que como vemos, estos pueden presentar una pérdida brusca de la visión, ¿no? Y con ello llegar a la ceguera. Entonces, sería preferible iniciar tratamiento y después se le puede hacer la biopsia, que siempre va a ser necesario. Listo, con esto hemos hecho un resumen de la amplia enfermedades sistémicas que podemos tener implicancia en el ojito. Va a quedar en ustedes pues hacer una revisión, ¿no? De todas estas enfermedades a manera de repaso y también
completar algunas otras enfermedades que a veces también se pueden encontrar. Ya, si tuvieran alguna pregunta lo pueden dejar por mensaje de texto y después lo podemos contestar. Sé que ahora tienen otra clase. Voy a tomar la asistencia tomándole foto a todos los que están presentes y eso sería todo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. Sí, dime. Este, cuando se trata de enfermedades sistémicas, en el ojo, en sí solamente el tratamiento es para la enfermedad sistémica, ¿no? No hay que hacerle un tratamiento tópico en el ojo o solamente sintomático. Sí, generalmente lo que hay que tratar de inicio es la enfermedad sistémica. Luego vamos a apoyar al ojito en determinados casos. Por ejemplo, en la retinopatía diabética, cuando hay vasoproliferación, pues hay que hacerle una fotocoagulación, porque esas áreas isquémicas, al fotocoagularlas, vamos a evitar que se siga secretando el factor de crecimiento endotelial. Eso ya sería algo específico en el ojo. O por ejemplo en la oftalmopatía tiroidea, por ejemplo, cuando la córnea queda expuesta, vamos a darle lágrimas, parches oculares, eso también sería algo específico, ¿no? Igual como en el síndrome de Sjögren, ¿verdad? Que vamos a tener que aplicarle lágrimas. Ahora, por ejemplo, si hay una queratopatía, ¿no? Una queratopatía con exposición e infección bacteriana, pues aplicaremos tratamientos antibióticos específicos. Agregaremos una gota con un antibiótico como tobramicina, una o ciprofloxacin, ¿no? Y que nos van a permitir controlar la infección. Entonces, lo principal sí es el tratamiento sistémico, pero siempre podemos agregar algún tratamiento específico a nivel ocular, ¿no? De manera tópica. Sí, también se hace. ¿Ya? ¿Otra consulta que tengan por ahí? Listo, entonces voy a tomarles la asistencia y las diapositivas se las pasé a una de sus compañeras. Si tuvieran algún problema, si tuvieran algún problema con las diapositivas, también me pueden, con la delegada, se puede comunicar conmigo, yo le paso, ¿no? No hay ningún problema en compartirle las diapositivas. Ah, excelente. Muy bien, Andrea, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, eso sería todo por hoy, ¿ya? Ya, muy bien, Diana, cuídate. Gracias, Denise, Silvia, muy bien, cuídense. Ok, Carolina, Gabriela, Yamila, Yulisa.